De hoy quisiéramos dar atención a una cuestión que seguramente muchos de ustedes no han de ver en los medios de comunicación masiva, que tiene que ver con otra vez una situación penosa que se está dando en República Centroafricana. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, sigue siendo testigo del desplazamiento forzado tanto en el interior de República Centroafricana como más allá de las fronteras del país, con lo cual está significando que una vez más se está desatando una problemática de carácter regional. ACNUR ha observado la llegada de 4.100 nuevos refugiados centroafricanos a distintas zonas de la región del sur del Chad. ACNUR permanece extremadamente preocupado por la situación en el interior de la provincia central de República Centroafricana, donde se siguen recibiendo continuas denuncias sobre la prevalecencia de la anarquía y la inseguridad en muchas áreas. Esto es parte de un comunicado oficial de ACNUR. Por su parte, la organización Save the Children ha comunicado que 100.000 niños de República Centroafricana se enfrentan a sufrir abusos sexuales y a ser reclutados por grupos armados, así como están padeciendo hambruna y enfermedades. De manera que, una vez más, no podemos ser ante esta realidad indiferentes y, por supuesto, nos convoca a expresar nuestra solidaridad con los organismos multilaterales y las agencias de la ONU, una vez más, en un papel asistencial humanitario insustituible, y una vez más nos convoca a la reflexión de pensar qué espacio en la agenda de medios de comunicación masiva ocupan estas cuestiones que se vienen sucediendo ya sistemáticamente, que no logran llevar una estabilidad y paz a la República Centroafricana y a la región del Chad. Como era entonces nuestro anuncio, hace un tiempito conversábamos con nuestra amiga Cecilia Vélez Benac, la directora de la revista Reconciliando Mundos, qué estaba sucediendo en lo que refiere a distintas transformaciones en el espacio del mundo islámico al respecto de cuáles eran los desafíos del Islam. Por eso decidimos llevar este debate a la radio y hoy le damos la bienvenida una vez más a Cecilia, quien ya hemos tenido la suerte de que nos acompañara, la miembro de la organización Reporteras Sin Fronteras y experta académica en temas de Islam y Medio Oriente, y también quiero decir, bueno, por supuesto, la directora de la revista Reconciliando Mundos. Bienvenida, Cecilia, una vez más. Muchas gracias, Diego, por estar acá, por invitarme y por tener a todo tu staff siempre a disposición de nuestra... Bueno, y hoy tu gestión nos permite también que pudiéramos contar con un experto, abogado de la Facultad de la Universidad de Montsoura, lo quiero decir bien, con diplomatura en Derecho de Arbitraje Internacional, miembro y ha sido también integrante del Instituto de Predicadores Centro Cultural Islámicos Sagacid. También ha tenido experiencia en el Instituto de Caligrafía Árabe con diploma de especialista en arte islámico, en el Instituto de Caligrafía Árabe de diploma de caligrafía, también en la Universidad de Sagacid de la Facultad de Derecho de la licenciatura, de Derecho, con experiencia también en la práctica en elecciones parlamentarias en distintos procesos eleccionarios en Egipto en el 2007 y en el 2010, y ha trabajado como abogado, enseñanza también en el arte islámico y en el Instituto Superior de Caligrafía Árabe. Le damos entonces la bienvenida lo quiero también decir despacio porque no quiero cometer el error, porque es separado. Bienvenido Osama Al-Newiri, ¿correcto? Separado el Al. Bienvenido, y bueno, los invitamos entonces junto con nuestros amigos oyentes a discutir. Nosotros entendemos, convulsiones sociales, movimientos de ciudadanos, distintos cambios logrados, distintas crisis que se han ido desatando en el marco de lo que la prensa occidental ha puesto como las revueltas árabes, como las primaveras árabes.
Aquí tenemos en nuestro programa, Vanina, nuestra consigna de, por supuesto, cuando abordamos este fenómeno, no generalizar. Así que vamos a ir teniendo alguna charla con ustedes al respecto de ir comprendiendo un poquitito más de qué se tratan los desafíos que se vienen en estas sociedades para los valores del Islam. Pero primero quisiera preguntarles tal vez a los dos, cualquier intento de análisis nos obliga a comenzar por la base histórica, pero para quienes no entendemos en profundidad, encontramos en todo el espacio geográfico distintas escuelas del Islam. Yo quisiera, Cecilia o Osama, si pueden darnos entonces primero una contemplación de las distintas escuelas del Islam para que conozcamos luego el mapa étnico sobre el cual vamos a referirnos, ¿sí? Sí. Primero las escuelas del Islam son principales cuatro escuelas, son Al-Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad y Malik. Son cuatro sabios más famosos en el Islam, y cada uno tiene su manera para practicar el Islam. Pero todos no tienen diferencia en la creencia. Toda la creencia es igual, Allah es uno, único, el profeta Muhammad es el profeta o el mensajero de Allah. Por la primavera árabe, que hizo las revoluciones en la mayoría o muchos países árabes, primero estaba Túnez, después Egipto. Y en Egipto, en el 2011, 25 de enero, fue la revolución de Egipto, y todos los egipcios salieron a las calles, y musulmanes, y cristianos, pobres, ricos, contra el dictador Mubarak, que quedó 30 años. Sin elecciones, pero elecciones como fantasma. Bueno, pero Sí. vamos a empezar entonces para este lado para entender un poquitito. Vamos Sí. a hablar de Egipto, donde Sí. inicialmente entonces se genera una gran revolución social que termina con el mandato, como tú dices, de Hosni Mubarak. Pero allí venimos viendo sucesos trágicos ahora en el presente, pero entendemos dos fracciones religiosas dentro de Egipto. ¿Cómo se da esta cuestión desde la perspectiva del Islam? Porque Sí. ¿quiénes asumieron después de Hosni Mubarak en el poder? Lo Sí. que conocemos como hermanos musulmanes. ¿A qué escuela adhieren? Los hermanos musulmanes no son escuela del Islam. Son un grupo que quería llegar al gobierno y llegar hacemos un gobierno musulmana. Pero los hermanos musulmanes no significa son todos los musulmanes en Egipto. En Egipto, 800% son musulmanes, el 20% son cristianos. Pero el grupo de los hermanos musulmanes, solamente un grupo, tiene 1 millón o menos. Entonces no son todos los musulmanes en Egipto. Por eso, después Mubarak hizo unas elecciones para elegir el presidente. La gente en Egipto tiene que elegir un presidente. En el final, dos. Uno de los hermanos musulmanes y el otro del gobierno de Mubarak, gobierno anterior. Entonces la gente no podía elegir otra vez a alguien o una persona del gobierno de Mubarak. Entonces eligieron Morsi de los hermanos musulmanes. Para decir, los hermanos musulmanes tenían los mismos problemas del pueblo Egipto, como no podían hablar, no tienen la libertad, gente como todo el pueblo egipcio.
Pero después entendieron que el presidente Morsi no es un presidente para todos los egipcios, no, es un presidente para un grupo o para su gente nada más. Todos tenían la expectativa de que Morsi podría llegar a contemplar, como tú dices, las demandas de cambios que se venían generando un año, más cantidad de marchas que otros presidentes pusieron entonces fin a su mandato. Hoy, ¿qué podemos llegar a entender en cuanto a, bueno, los reclamos que se están dando a nivel religioso? ¿Dónde entra la cuestión tan finita entre lo que son los valores del Islam y las políticas de Estado? ¿Qué nos podés comentar vos, Cecilia? Yo difiero en algo. Yo no creo que se haya esperado que el presidente electo Morsi haya sido como una esperanza para una democratización de Egipto, porque como bien dijo Sama, era elegir lo peor o el mal peor. Bien. Se eligió lo peor, pero en realidad no fue una real elección. Esto que está pasando en Egipto, que pasó el 3 de julio, cuando derrocan a este nuevo presidente electo, era algo prácticamente cantado que iba a pasar en Egipto, y es una revuelta una vez más por los valores que los egipcios como pueblo egipcio, más allá del Islam, quieren pregonar para su Estado. Los hermanos musulmanes son un grupo salafista además, que va al extremo del Islam y no representan al pueblo egipcio. El egipcio, antes de ser islámico, es egipcio, cosa que no pasa en otros estados islámicos. Hoy por suerte Osama nos acompaña y él es egipcio, así que quién mejor para opinar al respecto. Pero algo de lo que pasa hoy en Egipto era algo que se sabía que iba a pasar, que también hay una gran campaña por parte de medios masivos de comunicación donde se ve la cantidad de muertos, que la cantidad de muertos es la cantidad de muertos real que emitió el Ministerio de Salud, digamos, es una estadística oficial, más allá que pueda haber más o... Pero los muertos también se dan muertos, no solo por diferencias políticas, hay diferencias religiosas. Exactamente, pero la diferencia religiosa, quien pregona esa diferencia religiosa son los mismos hermanos musulmanes, porque ellos no aceptan nada que no sea dentro de su círculo. La situación actual puede aún más polarizar las divisiones internas. La situación actual que proponen los hermanos musulmanes sí puede polarizar la situación interna. ¿Por qué? Porque no es solo que se haya atacado por el lado de las fuerzas campamentos cerca de Al-Nasser City, cerca de Isa, más allá de Cairo, Downtown Cairo, porque Cairo no es una sola ciudad, tiene muchos barrios. Y lo que está pasando no está pasando en Cairo solamente, la gente que murió no murió en Cairo, murió en otras 9 provincias de Egipto. Y sí, lo polariza porque no se da a conocer que también están muriendo muchos coptos, están muriendo muchos católicos, y que ya hubo 2 ataques a iglesias en el norte de Egipto y nadie está hablando de eso. Entonces quien está sufriendo es el pueblo egipcio como nacionalidad. Entonces me parece que justamente lo que hay que buscar, lo que tienen que buscar, yo hablo como si fuese islámica pero no lo soy, lo que me parece que deben buscar es un consenso fuera de la religión, del absolutismo de la religión, y el no golpe porque sea menos que importante. Ha ocurrido y post lo que ha sucedido, ¿es un fracaso al proceso democrático o es un entendimiento diferente de entender la democracia por parte de los islamistas? Ellos entienden, sí, diferente la democracia, pero en realidad cada Estado la debe entender diferente porque no existe un modelo de teoría de la paz democrática que viene de Estados Unidos que sea aplicable. Justamente, ellos eligieron, y cuando vos lees un titular y dice, derrocan a un presidente electo en Egipto, a uno le sorprende, más con la memoria argentina que tenemos del último golpe de Estado militar acá. Sí, pero Kerry salió, dijo enseguida, vos nombrás a Estados Unidos, pero Kerry salió enseguida y dijo que no era un golpe de Estado, o sea, están avalando este cambio de los hermanos musulmanes porque no fue de poder. un golpe de Estado, fue
continuar con esa revolución que nunca llegó a su fin porque haya habido elecciones. Pero es cuestionable porque igual fue elegido en el marco de un proceso electoral. Sí, pero en un marco de un proceso electoral fraudulento, porque quienes se presentan a elecciones no son las personas que la gente quería. Las listas se cierran antes de que se puedan presentar los candidatos, que había muchos en el exilio. Entonces desde el vamos no empezaron jugando limpio. Ahí le preguntamos a Osama, como será un parámetro para analizar en cada caso, y ahora estamos profundizando en tema de Egipto, el factor de Internet en todo lo que ha significado la capacidad de las movilizaciones tan grandes que hemos visto en Egipto y el factor de cómo ha influenciado los intereses geopolíticos de Occidente en Egipto. ¿Tú qué tienes para contarnos? Bueno, primero, como la política en los países occidentales, como Europa o como acá en América Latina, no todos los árabes o musulmanes aceptan la forma de democracia en los países occidentales. Porque hay quien dice la democracia no es parte o no es acepta o la democracia contra el Islam. Tienen idea como hay algo que se llama al-shura. Al-shura es como consulta. El presidente puede consultar la gente, pero también tiene algo sobre la consulta. Es el Corán y el Sunna. Las reglas o principales del Corán y el Sunna. Entonces se hizo una consulta y eligieron una opinión contra el Corán y el Sunna. Entonces no podemos elegir esta opinión, esta cosa, porque es contra el Corán y el Sunna. Pero hay otra opinión más libre, dice sí, la democracia en los países occidentales, sí podemos aceptar esta democracia, porque si somos un país, tenemos musulmanes, cristianos, de cualquier religión, entonces tenemos que elegir qué queremos hacer, qué necesitamos. No vamos a volver cada vez al Corán y a Sunna en cada cosa. Entonces hay dos opiniones. Este también es el problema ahora en Egipto, contra los hermanos musulmanes y los grupos religiosos y la mayoría de la gente en Egipto, ¿sabes? Vamos a proponerles un corte. Vamos a compartir un cafecito con nuestros amigos, varios de los que están online. Le agradecemos a Francisco Puisi una vez más. Y vamos a también abordar la realidad en otros países. Así que estamos conversando con Osama y con nuestra amiga Cecilia Benac. Y nos vamos a seguir el programa después de una breve tanda. Y después de pedirle que apague el aire. Sabemos lo que necesitas para tus proyectos en internet. Entra a www.webgratisargentina.com.